Compañeros, muchísimas gracias. Y para cerrar nuestro espacio y también para cerrar la semana, pongan mucha atención, de verdad, lo vamos a deleitar con nuestra siguiente entrevista, acompañado de piano, acordeón, contrabajo, clarinete, sax y batería. El showman Pedro Cominic interpreta canciones de compositores y vocalistas fundamentales de nuestra historia musical en la obra Los 50 por un Quito. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Pedro Cominic. Ale, Juan, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a su espacio. Y como ven que estoy celebrando mis 50. Felicidades. Muchas gracias. El domingo, ya nos adelantaste que es el domingo. El mero día es el domingo, de hecho se aceptan regalos el día de mañana en el show, flores, me encantan, me hacen muy feliz, pero sobre todo eso, creo que 50 años te hablan de, pues ahora sí que medio siglo, y medio siglo de cosas maravillosas. Y creo que estos conciertos, finalmente mi jubileo de 50 empezó con este magno concierto que hice en el Zócalo de la Ciudad de México hace 2 semanas. Qué mejor lugar que empezar en el corazón del país. Y después darte el lujo, después de un concierto para miles de personas, ahora hacerlo frente a frente, uno a uno, cantarle algo literal íntimo al oído a la gente. A cada uno de nosotros. Exacto. Mucho cabaret, Pedro. Pues lo que pasa ¿Por es que qué? ¿Sabes qué? El cabaret, una de las cosas que yo descubrí es que tienes una voz propia. Ajá. En vez de que tengas como músico un A&R que te dice qué grabas, qué cantas, en el teatro tienes la voz del dramaturgo y del director, aquí tú decides qué decir y de qué hablar, qué cantar y cómo cantar. ¿Es un concierto o no es un concierto? Platícanos, quienes te vayan a ver, ¿qué es lo que van a ver? ¿Cómo se sientan? ¿Qué van a escuchar? Mira, es un concierto y es cabaret, porque sí hago mucho humor, la verdad es que es muy divertido. Me acompaña la misma banda de músicos que me acompañó en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pero sí voy a cantar bastante. Incluso te platicaba que es como una noche de cabaret vintage, como sucedía en la época del Rat Pack con Sinatra, con Edith Piaf, aquí en México con Pedro Vargas o María Victoria, donde de hecho yo bajo a las mesas. De verdad es una experiencia muy íntima. Y voy a cantar canciones que han marcado mi carrera, pero también canciones que me recuerdan a mis maestros como Enrique Alonso, que fue también heredero de María Conesa, entonces va a ser también desde cosas de teatro de revista, cosas de lo que hizo Jesús Rodríguez y Liliana Felipe cuando yo empecé a hacer cabaret en El Hábito hace muchos años. Se trata también de que sea como una historia por mi vida en la música, y yo normalmente no hablo de mí. Hablo en el cabaret pues de temas políticos que me importan, hablo de género, hablo de, en fin, cuando el Premio Nacional de Periodismo que tuvimos por nuestro trabajo en CNI 40, pero ahora sí voy a hablar de mí. Te van a conocer íntimamente. Voy a enseñar hasta los chones, mi querida. plano. Pero musicalmente. Ok. Otras veces los he enseñado más o menos metafóricamente, pero en esta ocasión se trata de eso, de compartirme con la gente y de compartir, literal, lo que han sido 50 años sobre las tablas y que vengan 50 más. ¿En dónde estarás? Estoy en Yucali, Cabaret allá en Amberes 61 en Zona Rosa. De hecho, la preventa ya está porque son estos 5 conciertos, pero parece ser que como estamos llenando, se nos va todo el verano y están ya la preventa en el WhatsApp 55 37 99 94 66. Por supuesto en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, está toda la información. Pero sobre todo eso, ya no hay lugares donde puedas ir a escuchar música, gran música. Escuches a Piaf, a Nina Simone, a Astor Piazzolla, a todas estas grandes voces maravillosas. Y sobre todo un lugar donde puedan venir mujeres a estar en paz. Que no tengan, perdón Juan, no digo que sea tu caso. Que no lo es, seguramente. ¿Cuál? Pero que sabes que es que me choca el término mujeres solas, porque no van solas, van unas mujeres con otras. Sí. Pero que puedan estar grupos de mujeres y que no esté el perro en la barra mandando así de, nena, ¿qué pasó? Sino que puedas estar con mujeres disfrutando un espectáculo y disfrutando estar en un lugar público. Pedro, ¿en tu evento se vale echar la copita? ¿Es para mayores de edad? Por supuesto, sí, porque es un cabaret. Incluso vamos a tener martinis y margaritas al 2x1 para tener esta sensación como buena promoción. noche de ¿Crees que vas a cambiar vida más que buscar likes a través de tu espectáculo de tus 50? Pues es que sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, hay mucha gente que está siguiendo en YouTube el Vintage Jukebox, ¿no? Que hacen música, desde canciones de Britney Spears al estilo de los 40, tienen millones de likes. Y la gente joven me dice, ¿es como esto? Me dice, pero si yo lo puedo ver en mi smartphone. Digo, no, tienes que venir a que te salpique el sudor, a que sientas el aliento calientito, se siente, la música se vive. ¿No, muchachos? No, bueno. ¿Cómo no? Se siente. Sin albur, si no la vas a sentir, ¿para No, qué vas no. a venir? ¿Por qué no vas a venir? Tranquilo. Es temprano para hablar de estas cosas. Pero estamos hablando de la música, maestro, por supuesto. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado Pedro. en esta semana para cerrar la semana, Pedro Cominic, con tu show Los 50 por un Quinto, sin duda alguna. Ahí estaremos. Muchas felicidades. Todos los sábados, Muchas felicidades. 9:30 de la noche. Muchísimas Ahí nos gracias. vemos. Por allá nos Muchísimas vemos. gracias.